Vale, pues sin más, el webinar de hoy va de switching y de switching en concreto para data center. ¿Vale? Vamos a presentar durante este webinar una nueva familia de switches, en concreto la serie 5000. Algunos de vosotros es posible que ya hayáis oído hablar de ella, porque bueno, ya tienen un año y pico estos equipos. Y seguramente para otros, muchos de vosotros, pues sea totalmente nuevo lo que os vaya a presentar y enseñar en la charla de hoy. La agenda que teníamos preparada o que tengo preparada para vosotros es la siguiente. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es el producto, la familia 5000, tanto los DXS como los DQS, para luego introducirnos en el mundo de lo que es las arquitecturas, los diferentes modelos o arquitecturas que hay en el data center. ¿Vale? Comentaremos pues la típica o más clásica arquitectura de 3 niveles, para luego entrar en detalle en una nueva arquitectura que es, digamos, la que se está adoptando de forma más habitual en el mundo del data center actual, ¿vale? Que sería Leaf and Spine o Spine and Leaf, tanto monta tanto. Por último, comentaremos una opción más a combinar con esta arquitectura Leaf and Spine, que es VXLAN o Virtual Extensible LAN, que nos proporcionará una serie de prestaciones interesantes para lo que es nuestro data center. Pues nada, entramos en materia. Básicamente, esta nueva familia de switches de la serie 5000 nos van a proporcionar pues una alta densidad de puertos, capacidades tanto L2 como L3. Tienes es un equipo que está pensado y diseñado principalmente para el data center, aunque también encaja en otro tipo de entornos, como podría ser pues, en una red enterprise, en la parte tanto de agregación como de core. Pero bueno, principalmente donde este equipo o esta familia de equipos tiene su cometido o para lo que se han pensado o diseñado es para el data center, ¿vale? Ya sea bien para actuar como top of the rack o como equipo en una arquitectura tanto Leaf como Spine, ¿vale? Podría, dependiendo de los modelos y dependiendo de lo grande o pequeño que sea nuestro data center, podríamos utilizar equipos de esta serie 5000 para pues, realizar ese tipo de soluciones para data center. Contamos con diferentes modelos, con diferentes velocidades, tanto de 10, 25, 40, como llegando hasta 100 gigas. ¿Vale? Los equipos son totalmente redundantes en cuanto a fuentes de alimentación, en cuanto a ventilación. ¿Vale? Por lo tanto, es un equipo fiable, porque tiene que pues trabajar los 365 días del año, 24 horas. Aparte de las funcionalidades de capa 2 y capa 3 que os estaba comentando que tienen estos equipos, prácticamente todo lo que puede englobar de funcionalidades a nivel de capa 2, por ejemplo, pues, link aggregations, spanning tree, por supuesto. Veremos también una mejora, digamos, de ese link aggregation, que sería un multiple switch link aggregation, o también conocido como VPC, como Virtual Port Channel, en esta familia. Y luego a nivel de routing, pues contamos con routing estático,
OSPF, BGP, o sea, es una solución completa y robusta. Adicionalmente, se introducen una serie de mejoras, lo que se conoce como Data Center Breaching. Son una serie de funcionalidades que ayudarán, como comentaré en el slide que viene, a mejorar, digamos, el rendimiento y asegurar, digamos, una no pérdida de paquetes en nuestro data center. Por último, comentaros, bueno, de hecho es el último de los puntos que tocaremos en la agenda, soporta Virtual Extensible Local Area Network, VXLAN, y es una plataforma totalmente abierta y preparada para trabajar en entornos SDN, de Software Defined Network, bien sea pues integrándose con controladores SDN que tengamos que sean compatibles con OpenFlow, o como veremos, esta plataforma es una plataforma abierta que permite también cargarle, pues en vez del stack de software de Link a nivel de switching, pues un software de terceros ¿vale? A nivel de que te pueda proporcionar soluciones de SDN. Bueno, entrando en materia y haciendo un breve inciso en lo que serían las prestaciones del Data Center Breaching. A la derecha tenemos, o a la izquierda, perdón, mejor dicho, tenemos lo que sería el comportamiento de Ethernet normal, donde se transporta cualquier tipo de tráfico y el servicio que le damos a ese tráfico es siempre best effort, digamos, entregarlo de la mejor de las maneras posibles, ¿vale? Tenemos una cierta tolerancia a pérdida de paquetes, ya sean por colisiones, ya sean por errores, pues simplemente retransmitiendo esos paquetes, ¿vale? En lo que se conoce como Data Center Breaching o Lossless Ethernet, lo que buscamos, el propósito de este nuevo approach es gestionar tanto ese tráfico Ethernet que se va a gestionar de manera best effort, como lo que sería mi tráfico de almacenamiento, por ejemplo, que necesita de digamos, unas medidas especiales para eliminar posibles pérdidas de paquetes por overflow de las colas de priorización. Lo que va a buscar, vamos a ver que van a haber tres, digamos, protocolos para proporcionar cierta tolerancia a tanto proporcionar lo que sería prioridad, diferentes niveles de prioridad en el control del flujo, como gestionar la asignación de ancho de banda entre las diferentes clases de tráfico, caso de ETS, o lo que sería la notificación de congestión, que proporciona pues gestión sobre cuando tengamos esas situaciones de congestión, gestionar extremo a extremo para limitar la velocidad de transmisión y evitar las pérdidas de paquetes. Esto no solo aplica a tráfico de storage, de almacenamiento, que pueda ser pues, Fiber Channel sobre Ethernet o pueda ser eSCSI, sino también a cualquier otro tipo de tráfico que podamos tener en la red y que necesite de ese tratamiento especial. Los tres protocolos que os he comentado, el PFC, el ETS y el CN, y el Data Center Breaching Exchange Protocol, que básicamente lo que haría este protocolo es proporcionar, digamos, un mecanismo para replicar la configuración que hemos hecho tanto de PFC como de ETS en nuestro equipo sobre el resto de equipos que tengamos en nuestra red, de forma que nuestra política sea consistente en toda nuestra red. ¿Vale? Esto lo hace mediante un protocolo que es el LLDP, que utilizamos también para muchas otras cosas, ¿vale? Pues para transportar, por ejemplo, información sobre Voice VLAN, se utiliza el LLDP, o para gestionar el PoE de los puntos de acceso, por ejemplo, podemos utilizar el LLDP.
En este caso, el LDP se utilizaría para transportar o informar de cuáles son de cuál es nuestra configuración a nivel de PFC y de ETS sobre el resto de los equipos que tengamos en red. Bueno, no quiero ahondar mucho más en el tema. Si alguno de vosotros está interesado, podéis enviarme un correo y podemos pues hablar sobre cómo configurar estos parámetros, ¿vale? En los equipos. Rápida vista de lo que sería la familia 5000, de menor a mayor. En cuanto a prestaciones, tenemos el DXS 5054S, estamos hablando de 48 bocas de 10 gigas y 6 puertos de 40 gigas. El equipo, digamos, que iría combinado, podría, por ejemplo, por poner un caso del que luego hablaremos, que es la arquitectura Leaf and Spine. El Leaf, en este caso, o el equipo de acceso podría ser el DXS 5054S, y el equipo de Spine podría ser perfectamente o concentrador, en este caso, podría ser el DQS 5032S, que lo que tiene son 32 bocas de 40 gigas. ¿Vale? Y luego la otra pareja, que serían el DQS 5000, 54SQ28, donde estamos hablando de 48 bocas de 25 gigas y 6 puertos de uplink a 100 gigabit. Y el caso del concentrador, que sería el DQS 5000, 32Q28, que estaríamos hablando de 32 bocas a 100 gigas. Por lo tanto, estamos hablando de equipos, bueno, muy potentes, con altas prestaciones. Como os había comentado en el primer slide, los equipos son totalmente redundantes, lo estáis viendo en pantalla, fuentes de alimentación redundantes, ventilación redundante, extraíbles en caliente. Si falla cualquiera de los equipos, en este caso de las fuentes de alimentación o de los ventiladores, puedo simplemente extraer uno y reemplazar por un nuevo módulo. Importante, todos los equipos vienen de fábrica ya totalmente equipados, es decir, vienen con 2 fuentes de alimentación y con 4 ventiladores, con lo cual, cuando compréis uno de estos equipos, no tenéis que preocuparos de tengo que añadir una fuente adicional, tengo que poner más ventilación. No, viene ya de serie con todo, ¿vale? Lo único, comentaros que evidentemente existen, digamos, las referencias individuales, que única y exclusivamente solicitaríais en caso de, bueno, pues que hubiera un fallo y hubiera que hacer un RMA, un reemplazo, digamos, de cualquiera de las partes, ¿no? La parte de accesorios, os he puesto unos cuantos. Tenemos transceptores de 10 gigas, tanto multimodo como monomodo. Lo mismo para transceptores de 40 gigas. Importante notar que el tipo de conector de los transceptores en todos los casos es LC, excepto en el de 40 gigas de multimodo, ¿vale? Vamos, este modelo de aquí tiene un conector diferente, que es MPO, que también se utiliza, digamos, para las velocidades de 25 y de 100 gigas, ¿vale? Cuando queramos hacer o bien uplinks en fibra o bien conexiones entre switches, pues podemos realizarla cuando estos equipos estén, digamos, alejados o distantes. Podemos realizarlo mediante estos transceptores de fibra óptica. Cuando los equipos estén relativamente próximos o en el mismo rack o en racks que estén al lado uno de otro, podríamos utilizar cables tipo Direct Attach, que van integrados ya directamente
el trozo de cable y el transceptor para poder hacer el uplink. Tenéis igualmente de 10 gigas, de 1 y de 3 metros, y en el caso de 40 gigas hay dos tipos de cable. Hay el cable de 1 metro, que es el DEM CB100QXS, y también tenéis un cable que haría un split, es un breakout cable. Lo que hace es separarte un enlace de 40 gigas y te da 4 puertos de 10 gigas, ¿vale? Con lo cual, por ejemplo, en el equipo que estábamos hablando anteriormente, el DXS 5054S, que tenía 48 bocas gigabit, pues, y 6 puertos de 40 gigas, podría multiplicar esos 6 puertos de 40 gigas y convertirlos, digamos, en puertos de 10 gigas, con lo cual estaría 6 por 4, tendría 24 puertos adicionales, con lo cual tendría en un solo equipo hasta 72 bocas 10 gigas. Bueno, en esta tabla tenéis el resumen de lo que os he estado comentando en los slides anteriores. Algo más de información, sobre todo pues, el tema de la CPU que incorporan los equipos, el chip. Normalmente ese tipo de información no se suele compartir, pero como estos equipos son conocidos como bare metal switches, por la razón que os comentaba anteriormente, de que vamos a poder cargarle no el stack de software de The Link, sino el stack de software de un tercero. A veces estas compañías necesitan saber esta información, tener claro bueno, pues en qué chipset están basados estos dispositivos, qué requerimiento o qué prestaciones a nivel de RAM y de flash tienen los equipos. Lo tenéis todo en esta tabla, ¿vale? Por último, comentaros que lo que sería, como os había dicho en el primer slide, la plataforma de la serie 5000 viene precargada con un sistema, digamos, un entorno abierto, conocido como ONIE, donde puedes instalar o bien el stack de software de The Link, que ya viene preinstalado, digamos, de serie como tal, o incorporar pues un software de terceros, ¿vale? En este caso tenemos compatibilidad con algunas soluciones, es el caso de Pluribus Networks, por ejemplo, pero podría ser cualquier otro tipo de plataforma o sistema operativo de terceros, ¿vale? También, evidentemente, soporta OpenFlow, lo cual quiere decir que puede ser controlable o gestionable en un entorno SDN, mientras el controlador soporte OpenFlow también. Vale, pues una vez hecho o visto la familia o cuáles son las principales características de los equipos, vamos a entrar en detalles sobre bueno, qué tipo de arquitecturas tenemos en el data center y dónde y cómo encajaría esta familia de equipos en nuestro data center. Principalmente, bueno, esta es una visión global, no exclusiva, digamos, del data center, sino de lo que podría ser nuestra red. En la parte de arriba, pues evidentemente, bueno, en la parte central, digamos, tendríais el core de la red. El siguiente nivel sería la agregación o distribución, también conocido como distribución, y en la parte de acceso tendríamos pues todos los switches que van a dar conectividad a nuestros clientes de red, puntos de acceso que podamos tener, teléfonos, cualquier tipo de dispositivo, impresoras, cualquier tipo de dispositivo que vayamos a conectar en nuestra red. Si vamos a la parte de abajo, veremos que hay también, digamos, desdoblado la misma arquitectura de core, agregación y acceso, donde tenemos pues un módulo donde podríamos tener
nuestra conectividad a nivel WAN, pues ya sea de nuestra red con otros sitios de nuestra propia red, mediante VPNs o la tecnología que fuera. Y lo que sería en esta parte de la derecha, propiamente la conectividad a Internet, ¿vale? Tenemos nuestros firewalls, routers, switches, routers en este caso, firewalls y el router de conectividad con el operador. Como veis, están marcados los enlaces que son de capa 3 en negro y en rosa o fucsia los enlaces que sean capa 2. ¿Vale? En nuestro caso, y de lo que vamos a hablar hoy, es la parte de data center, que es la que está sombreada ahora mismo en pantalla. ¿Vale? Importante cuando hagamos un diseño de red, tener en cuenta pues, ciertos principios como son la jerarquía, lo estamos viendo, tenemos varios niveles, core, agregación, acceso, modularidad, lo estáis viendo, son como pequeños bloques. Si segmentamos, estamos segmentando en diferentes niveles y en diferentes bloques nuestra red, con lo cual luego la gestión es mucho más sencilla o el tipo de diseño que podamos hacer de ese módulo es mucho más sencillo. Buscamos siempre eh, una cierta tolerancia a fallos en todo momento a nuestra red, o lo que conocemos como resiliencia, esa palabra que hemos aprendido todos también durante el periodo de confinamiento, el aguantar, pues sí, nuestra red también tiene que aguantar o tolerar ciertos fallos, ¿vale? Y por último, lo que sería la escalabilidad o la flexibilidad que pueda proporcionar nuestra red. ¿Vale? Tenemos que, cuando pensemos o cuando diseñemos nuestra red, tenemos siempre que tener en cuenta posibles pues bueno, evoluciones que pueda sufrir nuestra red, y eso lo debemos de considerar a priori. No, una vez nos hemos hecho cortos, luego rediseñar es mucho más complejo, ¿vale? Hay que pensar en medio, largo plazo cuando estemos diseñando una red. Pues comentamos cuál es de hecho ya lo hemos estado comentando, es el diseño de 3 capas, sería el diseño más común y tradicional en las redes. Históricamente siempre se han definido así desde hace pues muchos años, estamos hablando ya de más de 20, 25, 30 años. No es un modelo nuevo, el modelo de 3 capas, y se utiliza, como habéis visto, tanto para lo que sería nuestra parte de red, digamos, de usuario, como puede utilizarse también en la parte de data center, ¿vale? Constaría igualmente de lo que estábamos comentando, switches para el core, agregación y acceso. En el caso de tener, de aplicar este modelo al data center, lo que sí que evidentemente buscaríamos el máximo de tolerancia a fallos. ¿Cómo lo conseguimos? Pues haciendo enlaces redundantes entre los dispositivos. Problema que tenemos, que, bueno, si digamos generamos un bucle en nuestra red, vamos a tener una tormenta, vamos a desatar, digamos, una tormenta de broadcast y vamos a tener un problema porque la red se va, como vulgarmente decimos, colgar, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos introducir ciertos protocolos, como puede ser en capa 2, Spanning Tree, para evitar, digamos, que hayan bucles en nuestra red, ¿vale? Podemos en capa 2 también introducir conceptos o protocolos como LACP para hacer agregación de enlaces, con lo cual estaríamos no solo obteniendo mayor ancho de banda, sino también una cierta tolerancia ante una posible caída de uno de esos enlaces, ¿vale? Y a nivel de capa 3, evidentemente, pues utilizaríamos un protocolo como VRRP para tener esa tolerancia
o esa dualidad, digamos, en cuanto a rutas y que pudiéramos estar cubiertos en caso de caída de uno de los routers, salir por el otro. Uno de los hándicaps de este diseño es que, como veis, hay un montón de enlaces que están en stand-by, vamos a decir. Están deshabilitados, no pueden estar todos activos, pues porque generaríamos un bucle en la red y eso sería un problema. El problema de hacer esto es que estamos infrautilizando, en cierta manera, vamos a decir, pues las capacidades reales de nuestra red. ¿Vale? Tenemos un montón de cableado tirado, un montón de enlaces entre dispositivos, pero realmente a nivel lógico esos enlaces están deshabilitados. ¿Vale? Busca un fallo en el enlace, digamos, primario o que esté activo y pues tengamos una convergencia a lo que sería algunas de las desventajas de esta arquitectura en tres capas. La primera de ellas, como os comentaba, pues digamos, una latencia más alta comparada con arquitecturas tipo Leaf and Spine, que veremos después. Y, por ejemplo, un mayor consumo tanto energético a nivel de requerimientos, porque evidentemente vamos a desplegar más equipos. Tenemos 3 capas de equipos. Por lo tanto, mayores requisitos a nivel de energía y también mayor consumo. Aparte de añadir, digamos, pues también más cableado entre los equipos. Y bueno, esto hace que en ciertos casos una arquitectura de 3 capas pues no sea, digamos, recomendable en ciertos data centers. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un data center relativamente pequeño, ir a una estructura de 3 capas no tendría mucho sentido. ¿Vale? Podríamos ir pues perfectamente a una solución en 2 capas, por ejemplo, incorporando una mejora, que sería lo que estáis viendo en pantalla, que es lo que es una agregación de switches, ¿vale? De forma que esos 2 equipos que estáis viendo aquí en la parte de agregación se comportan, bueno, son 2 equipos a nivel lógico, con dos paneles de control y de gestión totalmente separados, pero digamos que están agregados virtualmente, ¿vale? De forma que yo voy a poder conectar mis equipos de acceso tanto a uno de los equipos como al otro equipo que está en el dominio Virtual Port Channel y tener esos enlaces, aparte de ser redundantes, activos de forma simultánea. Con lo cual, tengo tolerancia ante una posible caída de los enlaces y tengo también un balanceo, digamos, de la carga entre los enlaces. ¿Vale? En este caso, utilizamos LACP para hacer esos enlaces agregados contra lo que serían los peer, los VPC peers, los 2 equipos del dominio Virtual Port Channel, con lo cual no es, digamos, en el momento que nosotros, bueno, a nivel de configuración lo que tendríamos que hacer es configurar ese peer link entre los equipos, en este caso de agregación, los switches de color rosa, y habilitar lo que es un Keep Alive y digamos que lo que hace es chequear si el equipo que está en el otro extremo está vivo o no está vivo. ¿Vale? Estos 2 equipos se hablan entre ellos y son capaces de
poder, digamos, ofrecer estas capacidades de tener un equipo conectado en acceso con enlaces que a priori estarían totalmente redundados, ¿vale? Y generarían un bucle, pero como los switches se están hablando entre ellos, son capaces de gestionar ese tráfico. Adicionalmente, como estamos hablando de LACP, esos Virtual Port Channels no tienen por qué ser exclusivamente switches. Pueden ser pues, servidores, por ejemplo, que tengan tarjetas duales con su funcionalidad de teaming. Mientras soporten el estándar, el 802.3AD, seríamos capaces de hacer un dual homing de nuestro servidor sobre diferentes equipos VPC peer, ¿vale? Podríamos llevar esos enlaces de manera redundante. Por lo tanto, lo que obtenemos aquí como mejora versus lo que estábamos comentando anteriormente, una solución donde tuviéramos Spanning Tree, es que todos nuestros enlaces están activos al mismo tiempo, ¿vale? Ganando no solo tolerancia a fallos, sino también incrementando el ancho de banda disponible. Como veis, en este caso los enlaces están pintados en rosa, con lo cual esas conexiones se hacen a nivel de capa 2. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de esta solución Virtual Port Channel? Pues los que hemos comentado. Poder tener desplegados enlaces agregados hacia dos equipos en la capa superior y poder distribuir el tráfico de forma balanceada. En este caso, el algoritmo que se utiliza para balancear el tráfico sería el propio hashing del LACP, que podríamos definir, pues soporta diferentes tipos por MAC o IP de origen o MAC IP de destino o MAC IP de origen y destino o por puerto TCP o UDP. Dependiendo de la familia de switches que tengamos, podremos hacer balanceos basándonos en diferentes algoritmos, ¿vale? Y evidentemente cualquiera de estos switches tiene la capacidad, digamos, de enviar o enrutar el tráfico de forma independiente, ¿vale? Proporcionamos una topología libre de bucles sin necesidad de utilizar Spanning Tree, ¿vale? Utilizamos todo lo que serían los uplinks, todo el ancho de banda que nos proporcionan los uplinks de subida. Tenemos una convergencia rápida ante una caída. No sé si habéis probado, pero un LACP, una vez lo tienes montado, pues una caída de un fallo en uno de los cables es transparente prácticamente. La recuperación puede tardar 1 segundo, 2 segundos, ¿vale? Pero en cualquier caso no tendríamos una disrupción, digamos, del servicio, a no ser que se cayera todo totalmente, ¿vale? El switch, digamos, tendríamos una cierta tolerancia en lo que es el lance en los enlaces. Por lo tanto, tendríamos alta disponibilidad con esta funcionalidad. Tenemos, como había comentado, paneles de control y de gestión individualizados. Eso lo que nos hace es, nos ayuda, por ejemplo, a la hora de hacer tareas de mantenimiento, por ejemplo, hacer un upgrade del firmware de uno de los dispositivos, pues puedo realizar, por ejemplo, el upgrade de ese firmware de una de las unidades que están en peer en el dominio VPC y una vez haya, sin tener una disrupción del servicio, y una vez haya acabado la actualización de uno de ellos, puedo después actualizar el siguiente, ¿vale? Eso, por ejemplo, en un entorno donde tuviéramos apilados y demás, que podría darse el caso de que tuvieras en un data center, pues que no adoptases este tipo de soluciones, sino otras, como por ejemplo stacking. En el momento de hacer un upgrade del firmware siempre tienes una pequeña disrupción de lo que es el servicio, que es el tiempo que tarda el stack en volver a actualizarse y volver a arrancar, ¿vale? En el caso de la escalabilidad de la solución de Virtual Port Channel,
solamente podemos tener 2 equipos conectados en peer. Con lo cual, si necesitamos escalar esa solución, el acceso sí que podemos conectar todos los equipos que tengamos mientras tengamos puertos disponibles en los equipos peer para hacer las interconexiones, pero lo que es el dominio VPC constaría de 2 equipos peer. ¿Vale? Por lo tanto, si nuestro data center pues es más grande o escala, deberíamos replicar esa estructura en diferentes pods o diferentes módulos para poder ir escalar. ¿Vale? Lo que haríamos sería, si añadimos más LACPs, por ejemplo, incrementaríamos tanto el tráfico de norte a sur o de sur a norte, porque evidentemente pues tendríamos más enlaces y a la par que aumentamos también las capacidades de tráfico de este a oeste. ¿Vale? Por lo tanto, nada, lo que os había comentado. ¿Vale? Y evidentemente este tipo de soluciones son pues totalmente digamos, recomendables si es que tenemos un data center descentralizado o geográficamente separado. ¿Vale? Si lo tenemos todo en la misma red, pues perfecto, podemos contemplar diferentes soluciones. Cuando hablamos de data centers que no se encuentran en la misma ubicación y tienen que estar conectados entre ellos, pues evidentemente tenemos que hablar de otro tipo de soluciones. Hemos comentado arquitectura de capa 3, una mejora sobre esa arquitectura de capa 3 o de capa 2 en caso de que el data center fuera pequeño, que es el Virtual Port Channel, pero pues lo que son las redes, y más en concreto en el data center, han evolucionado mucho en los últimos años y ha cambiado totalmente los patrones de tráfico que teníamos en nuestra red. Habitualmente, pues lo que teníamos hace no sé, 10, 15 años era tráfico principalmente, por ejemplo, web, que es casi todo el tráfico, digamos, es norte-sur, ¿vale? Pues entra de Internet y va a nuestros servidores y de nuestros servidores vuelve a salir a Internet. ¿Vale? Eso ha cambiado en la actualidad. Hay mucho más tráfico este-oeste. ¿Vale? Mucho más tráfico entre los equipos de acceso que entre equipos de acceso, agregación, core y demás. ¿Vale? Estábamos hablando de un 80-20 antes, norte-sur comparado con east-west, o sea, este-oeste, y ahora se ha invertido totalmente esa proporción, ¿vale? Ello es debido a la aparición de múltiples bueno, soluciones, entornos virtualizados, aplicaciones que se despliegan de forma distribuida, ¿vale? Ha hecho que el tráfico entre servidores aumente de manera exponencial, ¿vale? Entonces, otra de las limitaciones que tiene nuestra arquitectura de 3 capas es, como habíamos comentado, el tema de las latencias, sobre todo cuando estamos hablando de conexiones servidor a servidor, ¿vale? ¿Por qué? Porque simplemente el camino a recorrer para comunicar 2 servidores es mucho más largo si tengo que pasar por 3 capas que si tengo una conexión, como veremos ahora en la arquitectura Leaf and Spine, que es prácticamente de un salto, ¿vale? Por otro lado, también han aumentado lo que serían servicios cloud, ¿vale? Lo estamos viendo continuamente, cada vez más, ya sean públicos, híbridos o privados, pues bueno, cada vez es más habitual tener cierta infraestructura en la nube, ¿vale? Y por otro lado, el tema de Big Data, ¿vale? Aplicaciones que requieren de proceso en paralelo de forma masiva y que afectan pues ya no a uno o varios servidores, sino que estamos hablando de varios cientos o incluso miles de servidores o máquinas virtuales
que se comunican entre ellas, ¿vale? Eso hace que la demanda en cuanto a ese volumen de tráfico y también en el tamaño de ese tráfico, pues haya crecido enormemente. Todo ello nos lleva a, como os he comentado, una nueva arquitectura que se llama Leaf and Spine, que fue pensada y diseñada pues para proporcionar o para dar solución, digamos, a las limitaciones que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Y lo que nos va a proporcionar es capacidad para poder gestionar ese tamaño, digamos, grande de tráfico que tenemos en nuestra red, en cuanto a tamaño y en cuanto a volumen, proporcionando una escalabilidad, una redundancia y una mejora en el rendimiento, ¿vale? Cuando hablamos de mejora en el rendimiento, hablamos de mejora tanto a nivel de ancho de banda como a nivel de baja latencia, ¿vale? Tenéis en el esquema pues todo lo que estaría ahora mismo sustentado por esa arquitectura Leaf and Spine, ¿vale? Donde tenemos, pues bueno, todo ese tipo de aplicaciones nuevas que han ido apareciendo o incluso pues otras que ya pudieran haber de hace tiempo, nuestra parte de almacenamiento, servicios web, Big Data. Ha cambiado sustancialmente, digamos, lo que sería el tráfico en nuestro data center. En este caso, os hablo de la arquitectura concretamente Leaf and Spine, donde nuestros spine switches van a actuar, digamos, como switches de backbone o de core, ¿vale? Y los Leaf switches van a proporcionar la conectividad, digamos, de acceso a nuestros servidores, máquinas virtuales. Es un modelo de dos capas, ¿vale? Eso lo que nos va a proporcionar es una ancho de banda y latencia totalmente determinado, ¿vale? Vamos a saber a priori cuánto ancho de banda vamos a tener y qué latencia vamos a tener, porque el número de saltos, pues cuando se produzca entre sus servidores que están conectados en diferentes leafs, va a ser pues de un salto al spine y del spine al switch leaf que toque, ¿vale? O si es dentro del propio leaf, pues no habrá salto directamente, sino que será el propio leaf switch el que gestione ese tráfico. Estamos hablando de una arquitectura totalmente mallada en lo que se refiere a las conexiones entre spine and leaves, ¿vale? Si os fijáis, no hay enlaces entre spines, no hay enlaces entre leaves, es simplemente conexión totalmente mallada entre spine y leaf. Y todos los enlaces están en modo activo. Y pueden estar en modo activo porque, aunque haya soluciones o arquitecturas, digamos, Leaf and Spine basadas en capa 2, lo más habitual es encontrarse con arquitecturas Leaf and Spine basadas en capa 3, con diferentes protocolos, ¿vale? A nivel de routing podemos tener ICMP o Equal Cost Multipath, ¿vale? Podemos tener OSPF, podemos tener BGP, dependiendo un poco bueno, de la solución que tengamos y de lo grande que sea nuestro data center, pues optaremos por un protocolo de routing u otro. Otro de los aspectos en los cuales Leaf and Spine, la arquitectura Leaf and Spine nos beneficia es tener una mejor gestión de lo que es el ratio de sobresubscripción que tenemos entre nuestros switches Leaf y Spine. Como estáis viendo en el gráfico, por ejemplo, podríamos contar con un switch Leaf, el DXS 5054S, que tiene 48 bocas, perdón, eso estoy hablando de aquí abajo, 48 bocas de 10 gigas, ¿vale? Y 6 uplinks de 40 gigas, de los cuales, pues, por ejemplo, puedo utilizar 2 de ellos. O sea, estos enlaces que estáis viendo aquí de capa 3, bueno, está simple, pero realmente sería un enlace doble, por ejemplo, con lo cual tendríamos 2 enlaces de 40, uno de ellos que va al Spine 1 y otro que va al Spine 2,
con lo cual tendríamos 160 gigas. ¿Vale? Por lo tanto, si tuviéramos, digamos, 48 servidores conectados en nuestro switch Leaf a 10 gigas de velocidad, tendríamos luego un uplink de 160 gigas, lo cual nos proporcionaría un ratio de sobresuscripción de 3:1. ¿Vale? Es importante estar en ese ratio o por debajo de ese ratio. ¿Cómo podemos mejorar ese ratio? Pues añadiendo, como os estoy comentando aquí en el último punto, es la escalabilidad, la facilidad, digamos, de escalabilidad que tiene esta nueva arquitectura. Si quiero más ancho de banda, simplemente tengo que añadir un nuevo spine a mi arquitectura. Si quiero tener más densidad de puertos, simplemente añado un nuevo switch Leaf en mi arquitectura. ¿Vale? Por lo tanto, si quiero más ancho de banda, en este caso, pues pasaríamos a tener, evidentemente, cada uno de los switches Leaf pasaría a tener 3 conexiones dobles con cada uno de los spines, con lo cual estaríamos hablando de 80 gigabits por cada uno de ellos, por 3, 240 gigas. ¿Vale? Con lo cual estaríamos teniendo igualmente los 48 servidores a 10 gigas que teníamos conectados, pero tendríamos disponibles 240 gigas de uplink, con lo cual el ratio de sobresuscripción pasaría a ser de 2:1. Igualmente está en el caso de arriba, está replicada digamos, la información que hemos estado comentando sobre el caso de abajo. Lo tenéis para el caso de arriba, donde simplemente cambian equipos de 10 gigas por 25 gigas y equipos de 40 gigas en el spine por equipos de 100 gigas en el spine. Comentaros que, por ejemplo, el DXS 5054S se ha testeado, lo ha testeado, digamos, un laboratorio externo, Toli. Más allá evidentemente, de que el equipo es wire spin non-blocking, que es esta gráfica de aquí primera, o de que tiene evidentemente una baja latencia, pues para diferentes tamaños de tramas, estamos hablando de microsegundos, es una latencia muy baja, pues versus otros equipamientos, digamos, que no están pensados para el data center. Y por último, como veis aquí, hay una gráfica de lo que sería la convergencia en caso de diferentes fallos en una arquitectura Leaf and Spine. Pues en el caso de que fallara uno de los enlaces entre Leaf y Spine, tendríamos esos 302 milisegundos, ¿vale? de tiempo de recuperación. En el caso de que los dos enlaces fallaran entre Leaf and Spine, pues tendríamos un tiempo de recuperación de 395 milisegundos, y en el caso de que fallara uno de nuestros switches Spine, tendríamos un tiempo de recuperación de 72 milisegundos. O sea, prácticamente los tiempos de convergencias se mantienen muy bajos, con lo cual ante cualquier casuística, digamos, o cualquier fallo que pudiéramos tener en nuestra red, realmente pues no tendríamos una disrupción del tráfico, o si tenemos esa disrupción de tráfico es tan pequeña que prácticamente no la apreciaríamos ni nuestras aplicaciones se verían afectadas. El último punto de la charla de hoy es Virtual Extensible LAN o Virtual o VXLAN. Básicamente, VXLAN nace de la necesidad de virtualizar el data center. ¿Vale? Necesitamos, pues, bueno, hay nuevas aplicaciones, hay que dar un soporte diferente para ellas. Necesitamos escalar de forma fácil nuestras tablas de forwarding, escalar nuestros segmentos de red, extender nuestros segmentos de capa 2, garantizar, digamos, la movilidad de nuestros dispositivos virtuales o de nuestras máquinas virtuales y optimizar
también lo que sería pues los caminos o las rutas en las cuales se va a forwardear nuestro tráfico. Y también, por último, ofrecer pues bueno, dar soporte multitenant a nuestras redes virtualizadas, aunque se encuentren de forma distribuida. VXLAN es de hecho, protocolos overlay, y ahora comentaré qué es un protocolo de red overlay. Hay varios, VXLAN no es el único, hay alguno más. Caso de Trill o caso de VPN. En este caso, VXLAN es un protocolo estándar. Tenéis el RFC ahí, el 7348, y se diseñó pensando en la virtualización de nuestra red para entornos de data center. ¿Vale? Lo que permite, básicamente, es pues extender, digamos, esos dominios de capa 2 bajo una red subyacente basada en IP. Luego lo veremos más claro con un ejemplo, luego más tarde. ¿Vale? Básicamente lo que vamos a hacer es encapsular nuestro tráfico de capa 2 en un datagrama UDP o IP, pero realmente es UDP. En el caso de VXLAN utilizamos el puerto UDP 4789 y esos datagramas encapsulados se transmiten de forma transparente sobre nuestra red IP. Veremos el formato de la trama VXLAN. Lo que vamos a hacer es aumentar, digamos, dotar de mayor soporte a nuestra red para entornos segmentados. ¿Vale? Pasamos de una solución VLAN, que tienes 2 a la 12 posibles VLANs, que son 4096, a una solución como ese VXLAN que soporta 2 a la 24 pues posibles identificadores virtuales, ¿vale? VNI sería el identificador que corresponde, digamos, al VID en las VLANs. 2 a la 24 estamos hablando de casi 16 millones y pico de posibles identificadores virtuales, ¿vale? Esto lo que va a hacer es añadir un pequeño overhead a nuestra trama Ethernet, ¿vale? En concreto, ese pequeño overhead es de 50 bytes, ¿vale? Por lo tanto, si configuramos VXLAN en nuestro data center, será necesario habilitar Jumbo Frames en los equipos, ¿vale? VXLAN, aparte de muchas otras cosas, nos va a permitir, por ejemplo, reutilizar misma IP y misma MAC en dispositivos que se encuentren en nuestro data center, siempre y cuando estos dispositivos se encuentren en VXLANs diferentes, ¿vale? Y una de las funcionalidades o prestaciones principales es poder hacer migración de máquinas virtuales sin estar restringidos a lo que sería nuestro dominio de capa 2. Vale. Poder, al proporcionar, digamos, un mecanismo para extender esos dominios de capa 2 sobre una red IP, voy a poder interconectar vía IP esos data centers, ¿vale? Puede ser mi mismo data center, pero en diferentes ubicaciones. Como os comentaba, este es el formato de la trama VXLAN. Tenemos nuestra trama Ethernet de capa 2 y lo que vamos a hacer es meterle este overhead de VXLAN, que lo que hace es, si lo veis aquí, contiene principalmente el valor que nos interesa, que es el VNI, es el Virtual Network Identificator, que sería, bueno, esas 2 a la 24
posibles opciones que tenemos o esos 16 millones de posibles segmentos que podríamos llegar a generar. Como os comentaba, esa digamos, red la llamaríamos overlay, ¿vale? Y va encapsulada en una cabecera tanto IP como UDP, ¿vale? Esa cabecera UDP, como os comentaba, el source port en este caso va a ser el 4789, ¿vale? Y por último tendríamos pues unas cabeceras IP y MAC de lo que sería nuestra underlay network o nuestra red IP que nos daría, digamos, la posibilidad de extender esos dominios de capa 2, ¿vale? En estas cabeceras IP lo que voy a tener es, digamos, el valor del Virtual Tunnel Endpoint que va a servir para poder enrutar, digamos, el tráfico a través de esa red IP entre los diferentes VTEPs o Virtual Tunnel Endpoints. Los beneficios como os comentaba, los beneficios de lo que sería VXLAN, combinados evidentemente con una solución o con una arquitectura Leaf and Spine, lo que nos proporcionaría sería pues la posibilidad de, digamos, proporcionar o gestionar la movilidad de nuestros hosts a través de una red IP, ¿vale? Manteniendo, por ejemplo, el mismo direccionamiento, sin necesidad de que los hosts estén conectados en la misma red del data center, ¿vale? Y sin afectar, digamos, a las posibles limitaciones en cuanto a la escalabilidad que tiene el diseño de VLANs basadas en capa 2, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que podemos llegar a conseguir sería un escenario como el que tenéis en pantalla. Podemos tener diferentes VLANs definidas en nuestro switch y dentro de lo que sería nuestro Virtual Tunnel Endpoint podríamos definir esos VNIDs, ¿vale? O Virtual Network Identifier, ¿vale? Que vendría a ser el identificador de la VXLAN y poder traspasar mi tráfico a otro switch que se encontrará pues, en otra ubicación totalmente diferente, mientras traspase o mientras mi red intermedia de transporte sea una red IP, podría conectar ambos switches de la siguiente manera. Por ejemplo, conectando los VNIDs, en este caso el mapeo, digamos, de cada una de las VLANs que tengo definidas en los switches tiene mapeado su correspondiente VXLAN o su correspondiente Virtual Network Identifier, ¿vale? Y puedo definir, digamos, un mapeo en cada uno de nuestros switches para conectar de la manera que yo considere necesaria en función de las necesidades que tenga y establezca la comunicación entre ellos. Puede ser, pues en este caso, que simplemente quiera extender lo que sería la conexión de mi VLAN 1 en el data center 1, vamos a decir, con mi VLAN 1 en el data center 2 y lo haría mediante ese VNID pues 1, 2, 3, 5 o el que defina. Tengo hasta 16 millones de posibilidades. Podría, por ejemplo, tener mapeados esos VXLAN IDs de la VLAN 2 a diferentes valores, digamos, de VXLAN ID, con lo cual no habría conexión entre las VLANs 2 de ambos data centers. O podría, por ejemplo, mapear y conectar, en este caso, la VLAN 3 del data center 2 con la VLAN 4 del data center 1 mediante el VNID 12348 y haría lo correspondiente
de forma homóloga con el 1, 2, 3, 4, 7 para unir la VLAN 3 del data center 1 con la VLAN 4 del data center 2. Por lo tanto, VLAN 3 y 4 podrían hablarse, pero, por ejemplo, la VLAN 3 de un data center con la VLAN 3 del otro, y así también ocurriría con la VLAN 4, no se verían entre ellas. ¿Vale? Pues eso es un poco lo que había preparado para la charla de hoy.